El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes que provocan un daño en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a medio-largo plazo. Dos de los riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera algunas veces graves y que es la principal causa de una posible amputación. La mayoría de las heridas son causadas por una disminución de la sensibilidad del pie y surgen en la planta o en las zonas cercanas del hueso, como los nudillos de los dedos. En el caso de que un paciente observe una úlcera, deberá acudir lo antes posible al especialista, no únicamente para curarla, sino para diagnosticarla y diseñar un tratamiento personalizado lo más adecuado a su caso. Lo más adecuado ante esta eventualidad es acudir a un especialista, por lo que le invitamos a conocer más sobre este tema en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher, y efectivamente ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista, y ya se encuentra más que listo y preparado para darnos a conocer a detalle todo acerca del tratamiento en pie diabético, nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Muy buenos días, doctor. Sí, muy buenos días. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, ¿verdad?, por un día más de vida, ¿verdad? Con esto que estamos viviendo, es importante agradecer a Dios por un día más de vida. Hablar de pie diabético es una complicación meramente de lo que es la diabetes. Sabemos de que más del 50% de los pacientes diabéticos por algún momento dado de su vida van a sufrir una lesión o van a tener el diagnóstico de un pie diabético. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de pie diabético, hablamos de una lesión meramente en la pantorrilla, en el pie, o la gente le conoce como ojo del pie, o en uno de los deditos. Entonces, cualquier lesión, ya sea enrojecimiento, úlcera, que se le ponga moradito, eso se conoce como un pie diabético. Okay. ¿Cómo podemos prevenir lesiones en este tipo de pacientes para evitar precisamente llegar a una amputación, doctor? Es muy buena pregunta, porque hoy en día he visto pacientes jóvenes de 35, 40 años ya amputados, otros que han tenido ya lesiones más agravantes, como he visto pacientes ya de 60, 60 años, 70, que sus piecitos andan totalmente bien. Pero una de las cosas importantes que llama la atención en el transcurso del vivir de los pacientes es que lesiones como los hongos o las uñas quebradas, que algunas veces la gente no le pone importancia, esos son puertas de entrada para microbacterias o para hongos o para cualquier tipo de bacteria que puede provocar alguna infección. Por otra parte, ya el daño crónico con los años de la diabetes, como es la neuropatía diabética, que es un daño meramente del sistema nervioso que va dirigido hacia ese miembro. Entonces el paciente va perdiendo lo que es la sensibilidad, va perdiendo, se va entumeciendo el pie, y al final lo que provoca es que hay pérdida total de la sensibilidad del pie, de tal manera que cuando ese paciente anda un zapatito apretado o pasa encima de una piedrita, un clavito, alguna cosa, no se da ni cuenta. Ok, perfecto, doctor. ¿Cuáles podrían ser las causas que conlleven a una amputación en este tipo de paciente y cuáles son estos cuidados que deben de acatar aquella persona que padece diabetes o incluso que es prediabético también? ¿Cuáles podrían ser estas recomendaciones que usted brinda? Sí, claro, fíjate que hace años, como en los años 90, se había hecho una clasificación de pie diabético sobre de cómo tratar el pie, en la clasificación de Warner, que se clasificaba del 1 al 5. Cuando estamos hablando del número 4 y 5, es una lesión que ya está más profunda y está afectando lo que es la parte del hueso, que se conoce como osteomielitis, y eso es una indicación de una amputación. Pero hoy en día se ha hecho una nueva clasificación que es un poco más reciente, que es la escala de Wi-Fi, que esto nos conlleva a detenernos un poquito cuando nosotros observamos a un paciente con una herida infestada, con mal olor. Tenemos que ver la dimensión de la herida, tenemos que ver las características de la infección y sobre todo tenemos que valorar la circulación, es decir, mandar un ultrasonido Doppler que nos determine si ese miembro es viable o no es viable. Entonces, si
nosotros tenemos esos 3 parámetros, podemos clasificar a ese paciente si se va a someter a una amputación o no y a qué nivel se va a hacer dependiendo hasta dónde está obstruido este tipo de circulación para hacer la amputación. Ahora, doctor, ¿qué tan importante es la alimentación en este tipo de pacientes precisamente para evitar eso que usted ya refería, como lo es la amputación? Claro, recordemos que cuando nosotros estamos sanos, nosotros comemos de todo, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, grasa, lo que menos consumimos es frutas y verduras. Y normalmente cuando ya llegamos a la consulta donde el médico y el médico les dice que es diabético, que tiene que evitar todo lo que es la grasa, las proteínas y todos los alimentos que nos hacen daño, pues el paciente en su momento lo rechaza y se echa para atrás, se siente como que el mundo se le acabó y que cree que solo va a estar comiendo cosas cocidas. Más sin embargo, pues aquí lo que hay que hacer es primero cambiar los hábitos de alimenticio, como tú dices, hacer lo que es la parte de las grasas, disminuirlas, comer lo que son frutas, comer verduras, combinada con un poquito de carbohidrato, puede ser una porción pequeña de arroz, una porción pequeña de frijoles, si comía media libra de pollo podría ser la mitad, es decir, en porciones pequeñas y que sea un poquito más asado que fritura. Eso nos va a colaborar un poco, pero normalmente lo que hacemos nosotros es valorar al paciente en conjunto con el nutricionista. Nosotros los orientamos al nutricionista qué tipo de alimentación le podemos dar a ese paciente para que nos baje, en este caso, la glucosa y sobre todo la hemoglobina glicosilada, pues que es importante en este caso de los pacientes. Ok, muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista, llevando hasta la pantalla de sus hogares precisamente los cuidados que deben de tener esos pacientes crónicos de diabetes. Y para todas esas personas, doctor, que deseen visitarle o consultarle, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, pues ahí pueden ver el número en pantalla, si no, pues se lo repito, el 892-27508, 892-27508, pues ahorita con esta situación de la pandemia, pues estamos tratando de estar un poquito de lejos con los pacientes, mejor, ya sea por WhatsApp o directamente por videollamada, pues para evitar el contagio. Exacto, sumamente importante. De esa forma se podría ayudar con algunos consejos, pues pacientes que me llamen, pues les puedo aconsejar que se haga sus exámenes y se le puede dar una orientación vía WhatsApp, pues, en caso que sea necesario. Ok, muchísimas gracias, doctor, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros con toda esta información hacemos una breve pausa comercial, no se retire, ya regresamos.